Bueno, y continuamos hablando de filtros. El sábado pasado hablamos de filtros de habitáculo. Estamos con Walter García, que es asesor técnico y comercial de Filtros Vega. Estamos acá en Lubricante Moreno, Avenida Victorica 733. Obviamente en la localidad de Moreno, bueno, que es cliente de la distribuidora oficial de la zona oeste. Walter, la semana pasada hablamos de filtros de habitáculo. Hoy queríamos charlar un poquito de la importancia de cambiar y del funcionamiento que tiene, por ejemplo, lo que es el filtro de aire. Nos queda hablar de filtro de aire, de filtro de lubricante, de combustible y caja automática. Bien, vamos a hablar del filtro de aire. El filtro de aire, mucha gente cree que el más importante es el de aceite. Y el de aire es tan o más importante que el filtro de aceite. Ese filtro es el que va a retener las partículas del aire que va a entrar a la admisión para hacer la combustión. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Varias cosas. Conforme el filtro se va tapando, vamos a suponer que ponemos un filtro Vega y que no tenemos problema con el filtro Vega, que no estamos poniendo un filtro de mala calidad, que podemos tener problemas que además de aire entren partículas contaminantes. Entonces, ese aire que va a entrar al motor, por ejemplo, para una camioneta como esta Toyota, estamos hablando de 8.000 litros de aire que va a entrar al motor por cada litro de diésel que consume. La relación es esa, 8.000 a 1. 8.000 a 1 en un diésel. Bien. En un Astero menos, es 3.000 a 1 aproximadamente. Bien. Y cuando hablamos de un camión es 20.000 a 1. ¿No? Por eso los filtros de aire para camión son mucho más grandes. Exacto. Eso es el aire que va a chupar el motor para funcionar. Conforme ese aire entre limpio, no entre con contaminantes, va a hacer que la vida útil del aceite se mantenga. ¿Por qué? Porque si entran contaminantes, lo que va a pasar, ese contaminante, esa tierra, se junta con el aceite y se forma como un hollín que tiene propiedades de lijado que va a deteriorar las partes móviles, o sea, una camisa, un cilindro, un pistón. Va a deteriorar, va a empezar a hacer daño al motor. No es que en una vez lo va a hacer daño, pero a lo largo del tiempo va a achicar la vida útil del motor. Otra cosa, cuando el filtro se empieza a tapar, ¿qué pasa? Va a entrar menos aire. Al entrar menos aire, el vehículo va a gastar más combustible. Exacto. Y al gastar más combustible y consumir más combustible, va a tener mayor cantidad de emisión de gases. O sea, gastás más dinero porque el filtro está tapado y además estás contaminando más. Tenemos un montón de desventajas, miremoslo por donde lo miremos. Y te habrá pasado ir a algún distribuidor y a algún lubricentro y te preguntar, ¿filtro de aire? Le pego una sopleteada total. El filtro de aire... Imaginemos, yo te digo, a ver, imaginemos un filtro de aire. Una lámina con pequeños agujeritos, partículas que no llegamos a ver. No, por Y las supuesto. empezamos a sopletear. ¿Qué pasa con esas micropartículas que el ojo humano no las llega a ver? Te cuento, si vos lo sopleteas, si le das poca tensión de aire al soplete, vas a sacar la tierra que está suelta. La que está tapando el filtro está atrapada en la fibra del papel. Que para sacarla tenés que darle una tensión de aire tal que vas a romper la fibra. Te queda un colador. Claro. Es un filtro que te dura millones de años porque dejó de filtrar. Pero no te va a durar millones de años el motor. No te filtró. El motor no te va a durar. No, olvidate. No te filtró en absoluto. ¿Cómo está compuesto el filtro? Ese papel amarillo que vemos por lo general es de color amarillo. No es un cartoncito que uno lo toque y tiene como una... es un papel filtro, claro. A un cartón, pero no lo es. Es un papel, en algunos casos es de celulosa
En algunos casos, como los vehículos asiáticos, trae un papel que es sintético. Vega en todos los casos, en filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, de cabina, ¿no? Sigue los diseños del filtro original. No hacemos diseños especiales. Vega sigue en todos los casos el diseño original en cuanto a forma, material, cantidad de papel y demás. Ese papel, en algunos casos el amarillo, como vos decís, es de celulosa. Después el blanco de los autos asiáticos es sintético, que es de fibra de polipropileno. Y tiene una cantidad de papel determinada, que es lo que le va a dar la vida útil al filtro. Eso le da, de la cantidad de papel depende la vida útil. Después, los filtros cuadrados tienen un recuadro de poliuretano, que es para hacer el sello dentro de la carcasa. Exactamente. Otra cosa, cuando tenemos un vehículo gasolero, lleva una reja metálica para darle más refuerzo. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes. Al tener mayor chupada de aire el motor, si no está reforzado el filtro, se puede deformar. Exacto. Con el uso, claro, se empieza a deformar y pierde el alojamiento y empieza a pasar aire. El filtro deja de funcionar. Exactamente. Contanos la diferencia entre el filtro sintético, como decías antes, y el de celulosa. Bien. Los papeles sintéticos lo que tienen, que son mucho más eficientes en el filtrado que los de celulosa. Por eso, si uno viera un filtro de un vehículo asiático, tiene menos superficie filtrante que uno de celulosa. ¿Pero por qué? Porque el papel es mucho más eficiente. Bien. El sintético, cuando está tapado un 10%, el de celulosa está tapado el 50%. Es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia porque tiene poros en un metro cuadrado, tiene mucha más cantidad de poros y los poros son más uniformes. El poro no es una figura geométrica, claro. El poro es una figura deformada, son fibras entrelazadas. Bueno, el papel sintético lo que tiene son fibras mucho más finas que no le afecta la humedad porque es de polipropileno. En presencia de humedad normal no pasa nada, pero si el filtro se moja, un filtro de celulosa, no sirve más. ¿Por qué? Porque el agua hincha las fibras del papel y tapa los poros. Va a dejar de filtrar. Claro. Entonces, el papel sintético es mucho más eficiente que el papel de celulosa. Ahora bien, también es mucho más caro. Claro. Yo no podría hacer un filtro de papel sintético cuando el original viene de celulosa, porque lo tendría que cobrar muchísimo más caro. Y por eso es lo que te dije antes. Vega en todos los casos sigue, claro, respeta, y eso lo comprobamos con el laboratorio, que vos tuviste la suerte de visitarlo, de última generación, donde se hacen todos los ensayos de los papeles y de los distintos tipos de filtros. O sea, no solo de la materia prima, sino también funcionalmente de los productos. Entonces, se hace un filtro tal cual, con las mismas características y las mismas prestaciones que el filtro original. Buenísimo, Walter. Bueno, quedó clarísimo, mucha y muy buena información acerca de los filtros de aire. En el próximo programa vamos a seguir hablando de filtros con Walter García, que es el responsable asesor técnico y comercial de Filtros Vega.